Buenos días. Un webinar más junto a IPF Ruta e Location World. Acá estamos para toda América Latina, transmitiendo desde la plataforma del Infotransporte y Logística, infotil.com.ar. Soy Alejandro Espueis. Gracias por estar conectados cada uno de ustedes a este webinar. Soy el gerente de marketing y comunicación de Expo Trade Sociedad Anónima, la empresa organizadora y realizadora de Expo Transporte y Expo Logística, entre otras exposiciones, eventos y productos de comunicación profesional sectorial. Y voy a ser el presentador y moderador de este webinar organizado por IPF Ruta y Location World, aliados estratégicos para el profesional del transporte y la logística. Este webinar se está viendo, como les dije antes, por el portal de noticias infotil.com.ar y por el canal de YouTube de Expo Trade Sociedad Anónima. Vamos a escuchar hoy sobre cómo bajar los costos de la flota de la mano de IPF, Ruta y Location World. ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Con los invitados, las invitadas de hoy, vamos a aprender cómo solucionar un dolor común a la industria del transporte y la logística, el costo de la flota. ¿Sabés cuánto cuesta la operación de tu flota? Me imagino que sí, pero acá lo vamos a revisar y te vas a dar cuenta que vas a poder hacer muchas optimizaciones más. De distintos estudios realizados me han comentado que un vehículo mal gestionado le puede costar a cualquier empresario del sector más de $4.000 al año. Y si multiplicas ese número por la cantidad de unidades de tu flota, ¿cuánto te da? ¿No es mucho? ¿No conviene optimizar esos costos? Así de importante es tener una flota controlada y optimizada, como así contratar choferes cualificados que cuiden de la reputación de tu marca en todo momento. Te vamos a contar todos los tips para tener una flota optimizada y que genere beneficios. Además, presentaremos un caso de éxito regional real para que conozcas los secretos de tu competencia y empieces a aplicarlos de inmediato. Les podría seguir adelantando más, pero ¿para qué? Vamos a escuchar a las que saben. Para ello tenemos hoy con nosotros a Solange Gould y Adriana Durán, ambas ingenieras de preventa de Location World. Tenemos por delante, vamos a pasar de lámina, así las vemos a las chicas, tenemos por delante 1 hora y un poco más junto a dos excelentes profesionales de amplia trayectoria y conocimiento sobre la temática que nos ocupa hoy. Dos oradoras de lujo. Si querés, podés tomar nota, pero acá hago mi aviso habitual. Sepan que van a recibir post-evento un mail a cada uno de ustedes que se anotaron, donde vas a tener distintos enlaces. Uno, justamente el enlace para poder revivir y o compartir este webinar y poder sacar conclusiones entre líneas y volver a compartirlo con tu equipo. Otro, vas a tener debajo de la pantalla del info, en ese mail vas a tener también una encuesta de satisfacción respecto al webinar y vas a tener un enlace que rescatalo y si querés lo vas a tener acá mismo en la plataforma InfoTL abajo de la pantalla. Podés acceder ya, es una oportunidad única, es una posibilidad de anotarte en un formulario de Google para tener una entrevista personalizada, gratuita, con cada uno o con distintos profesionales de Location World IPF Ruta para poder tener esa consultoría que querías, para poder analizar cuál es la posibilidad de hacer esto en tu compañía e incluso poder aplicarlo con un plan a corto plazo. Por otro lado, también podés participar de este webinar. Al final vamos a estar haciendo una serie de preguntas, como solemos hacerlo habitualmente, y tenés que simplemente poner en tu celular preguntas por el WhatsApp más 54 9 11 6950 9333. Lo vas a ver en pantalla cada tanto, lo vamos a estar compartiendo este número para que lo puedas anotar sin problema. Igualmente lo tenés, si estás en el InfoTL y no en YouTube, lo podés ver abajo de la pantalla en donde estamos saliendo al aire. Bueno, también en esa pantalla hay una breve encuesta de satisfacción. No te olvides de completarla también. Bueno, desde ya muchas gracias por este tiempo que me han dado y vamos sí ahora a las oradoras, a Solange Gould y Adriana Durán,
juntas irán desarrollando la temática. Adriana, Solange, este es su momento, están listas. ¿Quién va a compartir pantalla primero? Adriana, ¿ya estás para Hola compartir? Ale, bueno, buenos días a todos. Agradecemos un montón la participación que tienen el día de hoy. Realmente lo que queremos hablar, y como les mencionaba Ale, es sobre bajar los costos de las flotas. Y en este caso es importante entender todas las estrategias que nosotros tenemos desarrolladas para poder identificar estas variables que deben controlarse. Y es para esto que efectivamente tenemos toda una presentación donde vamos a mostrar no solamente las buenas prácticas que nosotros sugerimos, sino que también aquellos tips de todos los años de experiencia que tenemos, no solamente nosotros como profesionales, sino la plataforma como tal, que ha cosechado un sinfín de buenos reportes que les van a ayudar a validar esta información de la mejor manera. Entonces, permítanme un momento, ya les voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, que la estén Tranquila, viendo. Adriana, avísame cuando vos estés lista, si dejo de compartir yo, si aparece automáticamente tu pantalla. Dale, perfecto. Bueno, les recuerdo, pueden aprovechar ya y sumarse a esa entrevista personalizada, gratuita, para poder hacer este análisis directamente ustedes con un profesional de Location World e IPF Ruta. No lo desaprovechen. Vayan abajo, pinchen ahí, abran una nueva pestaña para no irse de acá y después llenan ese formulario y en breve los contactaremos para que tengan esa entrevista gratuita. Adriana, ¿lista? Lista. Vale, Dejo Ale. de Perfecto. compartir y a la carga, todo tuya. Dale, en este momento estoy presentando, ya están viendo mi presentación, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a dividir los temas de la siguiente manera. Vamos a hablar inicialmente de la calculadora de ahorro desarrollada por la compañía. Luego vamos a ir a un seguimiento de ralentí, donde vamos a identificar primero en qué consiste esta variable, cómo va a afectar la operación, los tiempos, los porcentajes. Luego vamos a ir a parte de seguridad vial, donde vamos a ver más reportes y vamos a identificar muchas otras variables que se deben tomar en cuenta al momento de hacer el control de la flota. Pasamos a cargas sospechosas, que este es el tema, digamos que más álgido de la presentación, donde vamos a identificar todo el desglose que tenemos respecto al control de combustible. Para finalizar en los movimientos de combustible Canvas. Perfecto. Ahora vamos a ir a la calculadora de ahorro, que es lo que mencionaba Ale. Aquí es donde vamos a poder identificar cómo, desde dónde podemos identificar aquellas variables que están afectando nuestra flota y que nos está haciendo perder dinero o en lo que tenemos que hacer algún tipo de control. Es importante tener en cuenta que estas variables que vamos a identificar como temas de seguridad vial, temas de mantenimientos, inciden principalmente en el control de los conductores, en la seguridad de ellos y adicionalmente pues aquellas buenas prácticas que podemos poner en práctica dentro de nuestra flota, que es muy personalizada al estilo de nuestra flota y que nos va a llevar como en ahorrar y en proteger la seguridad, o sea, garantizar la seguridad de mi marca y de mi empresa. Entonces, Sol, por favor, es todo tuyo el micrófono. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, como me presentó Alejandro, mi nombre es Solange y les voy a compartir en este momento, como comentaba, Te muteaste, Sol. Tenés el paso ese que hicimos la vez pasada. ahí vamos de nuevo, ahora creo que sí me escuchan y están visualizando mi pantalla. Ahora Como sí. comentaba Adri, listo, sigo entonces, como comentaba Adri, hay varias incidencias que tenemos para mejorar los consumos de nuestra flota. Tenemos la gran pregunta que veíamos en la presentación, ¿no? ¿Cuánto te está costando tu flota? ¿Cuál es el costo total? ¿Y cuánto podemos ahorrar en base a esto, no? Entonces, esta calculadora no es una calculadora que salió de una imaginación, sino que tiene datos reales, sacados del Departamento de Energía de Estados Unidos, como pueden ver acá abajo, que nos dice que podemos consumir hasta 3 litros de combustible por hora en caso de que el vehículo se encuentre en estado de ralentí. Y ahora me consultarán, ¿qué es el estado de ralentí? Este estado de ralentí es cuando el vehículo se encuentra detenido, pero con el motor encendido. Ocurre mucho, ¿no? Es verano, qué calor que hace, bajo a comprar algo, bueno, dejo el vehículo en marcha que me siga consumiendo el aire acondicionado, así llego y está fresquito. Y en invierno pasa lo opuesto, ¿no? Uf, qué frío que hace, dejo el vehículo prendido 2 minutos, me bajo y vuelvo porque hace frío y llego y el vehículo está calentito.
Entonces, estos pequeños consumos, ¿no? Que si tenemos una flota de 10, 15 vehículos, lo hacen 10, 15 conductores, nos puede consumir hasta 3 litros por hora. Lo segundo que tenemos es que el Departamento de la Agencia Ambiental de Estados Unidos nos comenta que en ruta manejar 15 kilómetros más despacio nos hace reducir hasta un 7% del combustible de nuestra flota, lo cual también es un costo bastante grande. Y también tenemos que la conducción agresiva, es decir, los frenados bruscos, las aceleraciones bruscas, los giros, también tienen un consumo mayor de combustible porque, como sabemos, el vehículo en un frenado brusco se consume más y en una aceleración brusca también. Entonces, esta conducción responsable nos hace reducir un 3% el combustible. Y por último, generar los mantenimientos preventivos de nuestra flota, como sabemos, hacerle el service cada 10.000 o 15.000 kilómetros según corresponda, reduce entre un 10 y un 20% los costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al hacer mantenimientos preventivos, no vamos a tener después mantenimientos correctivos que suelen ser más caros que el mantenimiento que se le corresponde hacer al vehículo a cada momento, ¿no? En el tiempo indicado. Por lo cual acá tenemos, en base a estos datos que les acabo de comentar, la información de la flota. En este caso pusimos una flota de 10 vehículos con más o menos unos 2.000 kilómetros mensuales, ¿sí? Recordemos que un vehículo promedio hace entre 15.000 y 20.000 kilómetros por año, ¿no? Entonces pusimos 2.000 kilómetros mensuales con un consumo de 150 pesos el litro, que es más o menos lo que es en el precio que se encuentra hoy en Buenos Aires el combustible, y un costo de mantenimiento de 5.000 pesos. Haciendo mantenimiento una vez por año es un costo de 60.000 pesos anuales, es decir, un mantenimiento preventivo por año. En este caso, la flota es pesada y los costos que nos da son estos. Mensualmente esta flota podría ahorrar 229.000 pesos mensuales y después también en un periodo anual 2.759.000 pesos. Y si lo pasamos a dólares, saliendo un dólar a 300 más o menos, tenemos que mensualmente se ahorran $760 y anualmente $9.200. Esto teniendo en cuenta todas las fuentes de información que les mencioné un poco más abajo. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo tengo una flota un poquito más grande, tengo camionetas, tengo 25 camionetas, que hacen mucho menos, ¿no? No sé, unos 700 kilómetros mensuales, y el costo de la camioneta es de 4.000 pesos mensuales, ¿verdad? Entonces cambiamos, ahí es una flota liviana, y ven que el costo va variando dependiendo de su flota. Como dijo Ale hace un ratito, abajo tiene el formulario, pueden inscribirse y hacer esta calculadora para cada flota específica, para que ustedes lo puedan ver con su propia flota y no sea algo que están viendo en pantalla, sino que pueda ser real. Y bueno, y Adri, como estábamos hablando, es una experta, y quiero que Adri nos cuentes un poquito de esto del ralentí, ¿no? Porque es algo de lo que se habla más bien poco, y quería a ver qué nos podés comentar sobre el ralentí, que vos sos la que sabes de este tema. Y te comparto la pantalla y te doy el micrófono. Dale, Sol, mil gracias. Efectivamente, y como tú lo mencionabas, es importante también identificar como esta variación, que no es como algo estático, sino que definitivamente nos va a permitir a todos ver específicamente cuál es como la información que requiero y también como qué es esto que necesito controlar. Entonces, definitivamente, pues esto es más que válido. Ahora vamos a ver un poco sobre los reportes y la información de seguridad vial. Entonces, para ello, tenemos varios reportes destinados a esta información. Uno de ellos y principalmente es el de seguridad vial, que nos va a mostrar, y como mencionaba Sol, aquellas variables donde definitivamente se incide y hay recurrencia. Y esto va a requerir que se hagan más mantenimientos o que haya un mayor consumo de combustible. Entonces, aquí vamos a ver varios reportes de seguridad vial, de productividad y de combustible, donde vamos a tener como toda la información de acuerdo a nuestro plan de buenas prácticas que les mencionábamos anteriormente. Listo. Entonces, confírmeme por favor que están viendo mi pantalla. Listo. Entonces, en este caso vamos a ver la información que corresponde a seguridad vial. Entonces, aquí lo que tenemos dentro de la información es el rango de fechas que yo necesito evaluar. Vamos a tener también la información de placas, grupos, la forma en que nosotros agrupamos estos datos dentro de la plataforma. Aquí es importante recalcar que estos reportes le permiten al usuario jugar tanto como con las fechas como con los valores predeterminados que cuenta el sistema. Tenemos unos rankings principales que nos va a permitir a nosotros ver rápidamente el estado de mi flota. El driving score, la cantidad de vehículos que estoy evaluando,
el porcentaje de movimiento, el porcentaje de viajes que han generado movimiento, y así con cada uno de los ítems que tienen todo un despliegue dentro de las gráficas. Lo principal es que rápidamente voy a poder identificar el driving score de mi flota. Entonces, en este caso voy a poder identificar cuál es el porcentaje que se encuentra manejando de manera buena, estándar o insegura. Y es con estos de insegura donde vamos a tener que hacer un plan de acción. Para esta flota, digamos que no han incidido en el rango de fechas que seleccionamos, por lo tanto se mantiene entre bueno y estándar. Luego vamos a ver como un top 20 y acá es donde rápidamente vamos a poder identificar esta información, la cantidad de placas que tienen menor driving score hasta el que mayor driving score registra. Adicionalmente vamos a tener el comportamiento de eventos y esta parte es bien importante y es que nos va a permitir a nosotros evaluar rápidamente cuáles son estos eventos donde más se generan incidencia. Vamos a tener la posibilidad de evaluarlo por totalidad de flota en un rango de fechas que tenemos seleccionado. Vamos a tener la posibilidad de evaluarlo por cada uno de los eventos, cuál es el evento que más incidencias generan. Y adicional, vamos a poder identificar el comportamiento de eventos por vehículo. Es decir, aunque yo ya puedo validar primero cuál es el nivel de incidencia y el día donde más se registran incidencias, luego voy a poder evaluar la cantidad de eventos y cuál es el evento que más se presenta, y luego voy a poder identificar el vehículo que más registra este tipo de eventos. Luego nos va a dejar una tabla de detalle que nos va a presentar toda la información que corresponde al registro de todas estas variables que teníamos anteriormente evaluadas. Vamos a tener como el registro del driving score, todos los eventos, nos va a presentar también los excesos de velocidad. Todos estos eventos que estábamos analizando anteriormente los vamos a tener disponibles para poder interactuar con ellos y poder generar pues todos los informes que nosotros necesitemos entregar. De por sí que este es un informe gerencial que podemos descargar tanto en PDF como en Excel para poder entregar y poder incluso dejar planificado de forma automática para nuestros respectivos clientes, que la información que estamos compartiendo sea exclusiva para ellos y no que estemos entregando otros datos. La herramienta nos da toda esta facilidad. La ventaja que contamos con este tipo de eventos es que, bueno, acá ya tenemos como la totalidad, tenemos un rango general donde vamos a poder encontrar como toda la información y adicionalmente pues vamos a poder visualizar todos los datos. Entonces siempre vamos a podernos al último nivel de detalle donde vamos a encontrar toda la información. Ahora, también tenemos unos reportes muchísimo más detallados que nos van a poder entregar datos como ralentí, que era algo que mencionaba Sol, donde vamos a poder identificar el porcentaje de tiempo que duran los vehículos dentro de este estado. Entonces, entendiendo que ralentí es el tiempo que dura un vehículo encendido y detenido, tenemos todo un reporte para identificar no solamente eso, sino nuestro índice de productividad, qué tanto dura mi vehículo en total del tiempo que dura operativo, encendido y detenido versus el tiempo que dura encendido y operativo. Entonces, obviamente sabemos que las flotas tienen un rango de operación distinto para cada uno. Los que transportan frío, alimentos, que son temas de conservación de frío, los que transportan simplemente personas, los que hacen transporte de carga, tienen horarios específicos de conducción y para ello nosotros contamos con este tablero que nos permite estandarizar esta información. Si es que tenemos un rango de 4 a 6, como por ejemplo para el eje, como por ejemplo utilizamos este cliente, pero también hay operaciones que son a partir de las 2 de la mañana hasta las 12 del día que les permiten circular. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros modificar esta información para solamente enfocarnos en lo que necesitamos ver de nuestra operación. Entonces, seleccionamos el rango y ¿qué vamos a ver? Primero, los rankings principales que me van a poder identificar de manera inmediata cómo está mi operación. Entonces, la cantidad de vehículos que estoy evaluando, cuál es el índice de movimiento que tengo. Entonces, digamos, para esta flota es el 11.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de tiempo corresponde a un tiempo en apagado en este rango de tiempo que estamos evaluando. Y que el índice de ralentí es del 8.6. Entendiendo que el índice del movimiento es de 11.8, es un montón el tema del ralentí. Entonces, digamos que aquí ya podemos empezar a tener como un indicador, pero pues necesitamos empezar a evaluar cuáles son estos vehículos donde inciden o si es en general la flota. Entonces, para ello tenemos el indicador donde tenemos la posibilidad de ver este porcentaje discriminado por el rango de tiempo que tengo en evaluación.
Luego vamos a poder ver un top de placas donde vamos a poder ver los que más incidencia tienen dentro de ralentí, detención y movilidad. Acá vamos a ver el porcentaje al que corresponde y su respectiva placa, para luego irnos a un poco más al detalle. Entonces ya tenemos como un porcentaje de nuestra operación, ahora necesitamos saber cuál es el tiempo que corresponde a este porcentaje que yo estoy verificando. Entonces para ello tenemos otro ranking donde me va a mostrar como las horas en ralentí, las horas en movimiento y las horas en detención. Me va a mostrar una totalidad del tiempo que yo tengo en evaluación, me va a presentar el indicador por placa, donde yo voy a poder identificar, ok, esta es la persona que más tiempo en ralentí está durando, o este es el vehículo que más tiempo dura apagado. Entonces acá vamos a poder rápidamente ver, sin necesidad de entrar a organizar una tabla, empezar a mirar, organizar los datos y agruparlos, sino que aquí ya tenemos toda la información lista para ser consultada. Luego de ello, pues vamos a tener como un indicador de distancia que también nos mide como el tema de operativo. Para finalizar, bueno, para finalizar no, para mostrar el mapa de calor por distancia, donde nos va a indicar rápidamente por código de colores cuál es el vehículo que menos conduce, el tiempo, el rango horario en el que menos se conduce y el día en que menos se conduce. Entonces, digamos que aquí ya puedo identificar que efectivamente el viernes, digamos que para este rango de tiempo fue el día en donde menos hubo conducción. Y digamos que el día donde más operativo estuvo la flota fue el día jueves, donde se registran como estos indicadores dentro de la visualización de la pantalla. Dentro de la finalización del reporte, que es como el detalle, siempre finalizamos con el detalle, se presentan todas las variables que tenemos a disposición. Aquí es importante hacer la acotación que estos reportes nos permiten rápidamente organizar los datos para poder identificar cuál es el vehículo que dura más detenido o el que dura más en ralentí, cuál es el tiempo que equivale, cuál es la distancia que recorrió, porque la ventaja que tenemos respecto a estos tableros es que siempre está tomando como referencia la distancia, no es como que siempre, o sea, es muy equitativo con respecto a toda la flota, siempre está midiendo promedios respecto a todo, respecto a uno, para poder identificar rápidamente en el rango de fechas que yo quiero evaluar. Y acá, digamos que siempre vamos a tener la posibilidad de irnos a otros niveles de tableros, donde yo voy a poder ver los datos específicos, donde voy a poder identificar la información al detalle, donde vamos a obtener como muchos datos de acuerdo a la información que tenemos dentro de la visualización. Ahora también tenemos el de control de telemetría CAN, que me va a permitir a mí visualizar los datos ya de una manera un poquito más detallada directamente del canvas del vehículo. Entonces aquí tenemos como los datos en el rango de tiempo o en el rango de unidad de medida que necesitamos evaluar. Vamos a poder identificar también cuáles son los vehículos que tienen. Acá ya se va un poco un tema bastante delicado y es el tema del combustible, que es, digamos que cuando vimos el indicador de sol, es donde tenemos que hacer control. Es el indicador que más genera costo hacia la flota. Entonces aquí es donde vamos a hacer como un poquito más detallado, vamos a detallar un poquito mejor el tema del desglose de este tablero. Entonces aquí lo que vamos a tener dentro de la visualización de los datos es la información en porcentajes. Entonces vamos a tener como cuál es la sobrerevolución, a cuánto corresponde el rendimiento de toda mi flota en un rango de fechas que seleccionamos, la temperatura, el combustible que se utiliza. Vamos a visualizar la variación y acá identificamos inmediatamente cuál ha sido la operación de mi flota. Vamos a poder ver los vehículos que más distancia recorren versus el consumo de combustible que están realizando. Entonces aquí también podemos ver si el vehículo me registra muchas extracciones de combustible, pues puedo ver si es que corresponde efectivamente a la distancia que ha recorrido o si por el contrario definitivamente no tiene relación y si tenemos que entrar a ver como un segundo nivel, entrar al reporte y detalles que ya vamos a ver con Sol. Digamos que para visualizar también los datos, aquí vuelve nuevamente a visualizarse las horas de motor versus las horas de ralentí. Entonces, el indicador de ralentí me permite a mí visualizar como un dato un poco más al detalle, donde un vehículo está detenido con el motor encendido y definitivamente solamente está haciendo consumo, ya sea para tener el ventilador prendido, ya sea para que corra un poquito más el tiempo de operación. Entonces, aquí podemos identificar rápidamente estas variables muy al detalle del computador del vehículo. Ahora nos vamos a ver el tema de consumo de combustible. Entonces acá tenemos el consumo versus el consumo de combustible en ralentí.
vamos a tener como el detalle de placas, vamos a tener los rangos operacionales, y acá viene el tema de las RPMs, el control del motor, el cuidado del motor y el cuidado que le hacemos a las llantas del motor, del vehículo, perdón. Entonces aquí que vamos a tener el porcentaje del de tiempos en potencia, sabemos que digamos que dependiendo del tipo de vehículo, podemos identificar como el torque o las RPMs con las que debe movilizarse y lo que corresponde a una franja verde. El sistema nos va a permitir ver esto rápidamente y nos va a decir cuáles son los vehículos que han generado incidencias en rangos de RPM, pues que pueden alertar al funcionamiento del motor de los vehículos. Entonces aquí tenemos como que están en bajo torque, banda verde, y uno que ya estaba como en tiempo de banda potencia. Este vehículo, por ejemplo, ha generado tiempos de revolución sobre horas. Eso quiere decir que el vehículo pues estuvo sobre revolucionando. Y aquí lo que nos va a mostrar es del total de tiempo que estamos evaluando, nos dice que el 14% corresponde a esa sobre revolución. Que si lo vamos a revisar y con los datos que ya hemos entregado, la información de la calculadora, es un montón, lo que va a indicar que este vehículo va a tener un mantenimiento mucho más rápido que los otros vehículos que en comparación se han manejado un poquito mejor que este en específico. Al final nos va a quedar una tabla de detalle también con código de colores que nos va a presentar a nosotros el porcentaje y el indicador que tenemos para poder medir como cuál es el mejor o el que más índice tiene en ralentí versus el anterior. Entonces aquí vamos a tener como en orden esta información. Aquí vamos a presentar un segundo la presentación para que podamos visualizar como los datos de lo que estábamos mencionando. Entonces, perdón. Ya. Entonces, digamos que acá lo que hablábamos del ralentí, efectivamente lo que mencionábamos anteriormente, y si nos dimos cuenta el indicador de ralentí era bastante grande. Esto corresponde a un 14 a un 30% en el consumo de combustible. Lo que mencionábamos dentro de la calculadora, entre un 2.5 a 3 litros por hora de consumo de combustible en estado ralentí, o sea, sin operación. Y pues toda la consulta que podemos analizar no solamente de un día, sino de una semana o un mes, donde podemos identificar rápidamente el rango de fechas en el que estamos presentando estas incidencias. Ahora también, cuando vimos la de seguridad vial, vimos también que tenemos todos estos reportes, pero entendiendo la magnitud de la información que presenta el consumo de combustible, es importante ahondar un poquito más y poder como ampliar la información. Y definitivamente para eso, la experta en el tema es Sol, que nos va a presentar como los reportes y las buenas prácticas que hemos tenido para poder identificar, digamos, todo lo que se puede analizar respecto a las variables de consumo de combustible. Entonces, Sol, Bueno. el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, me toca a mí compartir, así que ya estimo que están viendo mi pantalla. Y si bien todo lo que dijo Adri es re importante, ¿no? Los informes y ver el tiempo de ralentí, cómo manejan nuestros conductores y ver los consumos, que siempre son muy importantes. Con el accesorio CAN Bus vamos a poder detectar todos los movimientos, ¿no? Uno de los tableros que Adri nos estaba mostrando era el de sobre revoluciones por minuto y ver los consumos de combustible. Toda esta información sale de un dispositivo, de un accesorio que se llama accesorio CAN Bus, que se conecta a la computadora de a bordo y de esta manera nutre la plataforma con estos datos, ¿no? Donde podemos ver, tal y como decía Adri, los consumos de combustible que nos detecta el vehículo. También podemos observar las revoluciones por minuto y podemos observar incluso la temperatura del motor. También saca otros datos, ¿no? Como el odómetro, pero bueno, siempre lo más importante y lo que más nos pesa en el bolsillo son las cargas de combustible, ¿no? Y con este accesorio CAN Bus podemos ver los movimientos, pero acá en Argentina, con la alianza que tenemos con YPF Ruta, lo que ocurre es que no solamente podemos visualizar los movimientos de combustible, sino también las cargas. Entonces podemos detectar, gracias a todo este sistema, las cargas sospechosas de combustible. ¿Qué es una carga sospechosa? No necesariamente es un robo, es muy importante marcar este punto, simplemente es una alerta. Porque, ¿qué pasa? Con esta alianza lo que tenemos es que la plataforma puede ver las cargas que se hacen en YPF Ruta, todas las transacciones. Sabemos que estas transacciones están asociadas a una tarjeta de crédito de YPF Ruta y que esto está asociado también a una patente, por lo cual sabemos que esta tarjeta corresponde a un vehículo específico, entonces tenemos la posición de ese vehículo. También tenemos qué tipo de combustible puede cargar, por lo cual podemos sacar la información y ver la posición de la unidad y qué consume esa unidad en un momento específico y dónde estaba.
Entonces lo que hace es cruzar esta información para poder detectar distintas alertas como las que vamos a ver a continuación. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, primero detectamos los posibles desvíos, ¿no? Porque vemos cuándo las cargas están siendo correctas y cuándo no, por lo cual también nos da una eficiencia del control de cargas, ¿no? Porque ustedes desde el portal de IPF Ruta pueden descargar todas las transacciones de combustible, pero el gestor de flota no sabe cuáles son las que debería analizar porque son muchas, ¿no? Una flota, no sé, de 15 unidades en un mes, debe tener unas 200 cargas de combustible quizá, o incluso más. Entonces, de esta manera, el gestor de flota va a saber específicamente qué cargas prestar la atención y ver qué pasó en esos momentos específicos, ¿no? De esta manera va a tener mucho más tiempo para controlar otras cosas y va a descender también el gasto de la operatoria porque vamos a poder detectar estas cargas sospechosas de combustible y al estar monitoreadas poder disminuirlas. Como decimos siempre, solo podemos mejorar lo que es medible. Como decía Adri, podemos medir el ralentí, podemos medir las revoluciones por minuto, podemos medir también cómo manejan nuestros conductores y también ahora podemos medir las cargas de combustible de una manera más eficiente. Podemos detectar 4 tipos de cargas, por tipo de producto, por distancia, con motor encendido y en caso de tener el dispositivo CAN-bus por variación de tanque. El primer tipo de carga que se detecta y el primer pregunta, entre comillas, que se le hace a la unidad es ¿qué tipo de producto cargaste? ¿No? Sabemos que si está asociado a, como decíamos recién, ¿no? Si tenemos un vehículo diésel no va a poder cargar nafta, porque ese producto no puede haber ido a ese dispositivo. ¿Qué ocurre? Muchas veces es, bueno, Adri tiene su vehículo de empresa, yo tengo el mío, Adri tiene uno que es naftero, yo tengo uno que es gasolero, entonces, uy, Adri se quedó sin nafta. Bueno, yo agarro un bidón, voy, cargo para darle a Adri combustible para que pueda seguir funcionando su unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay una transacción de productos distintos porque yo usé mi tarjeta. Está bien, esto va a aparecer como una carga sospechosa y el gestor de flota me llamaría a mí y me diría, che, ¿por qué tengo este tipo de producto distinto? Y podríamos dar una explicación. Entonces, es el primer tipo de carga sospechosa que se detecta. En caso de que la tarjeta haya comprado el combustible correspondiente a mi vehículo, la segunda verificación que se hace es por distancia. ¿Por qué? Porque si un vehículo no se encuentra en la estación de servicio, no es posible que haya ese combustible capaz haya ido a esa unidad. Entonces, por ejemplo, a mí se me paró el auto y estoy hablando, ¿no?, de casos en los cuales el combustible va, ¿no?, a las unidades de la flota, pero puede ocurrir que yo con mi tarjeta vaya y cargue el combustible y no sea un vehículo de la empresa, ¿no?, que eso sabemos que pasa, que puede llegar a pasar. Entonces, no sé, a mí se me quedó parado el vehículo a 5 cuadras de la estación de servicio, me quedé sin nafta, se me murió, entonces agarro un bidón con mi tarjeta y me voy a la estación, cargo nafta para darle a mi unidad. Bueno, eso sería una carga por distancia de la estación, ¿no? Porque estamos a más de 500 metros de la estación de servicio, a más de 100 en realidad, una vez que se pasan los 100 metros ya cuenta como carga sospechosa, y entonces, por distancia de la estación de servicio, se detecta una carga lejos de la estación. Si el vehículo está lejos de la estación, es muy posible que ese combustible no haya ido a ese vehículo. En caso de que el vehículo haya cargado y la transacción sea del producto correspondiente, que el vehículo se encuentre en la estación de servicio, es una tercera validación que es por motor encendido. ¿Por qué? Porque no es una buena práctica cargar combustible con el motor encendido, por lo cual, si la llave está en contacto, va a aparecer una carga sospechosa de motor encendido. ¿Para qué? Para que tengamos esta buena práctica de apagar el motor antes de cargar combustible. Entonces, en caso de que estas 3 validaciones den correctas, el vehículo haya cargado el combustible correcto, la unidad ya estaba en la estación de servicio y por último el motor esté encendido, la carga se va a dar por correcta. Es decir, la carga fue correcta, carga correcta de combustible. ¿Qué pasa? En caso de tener el accesorio CAN-bus, que es del que hemos estado hablando bastante, vamos a tener una cuarta validación que es por variación del tanque. Es decir, la unidad estaba en la estación de servicio, cargó el combustible correspondiente, su motor estaba apagado, y por último se hace la verificación de que si la capacidad del tanque aumentó menos de un 20%, se va a dar por sospechoso. Por lo cual el gestor de flota tiene que ver si realmente ese combustible fue o no fue al vehículo, ¿no? Se va a aparecer una carga correcta sin variación de combustible. Es decir, el vehículo estaba, todo estaba bien, pero en el tanque no se vio reflejada esa carga de combustible. Entonces, para hacer un pequeño resumen, toda la carga sospechosa no es un robo, es una alerta para el gestor de flota. Y tenemos estos 4 tipos de cargas sospechosas que vimos hace un momento. Ahora vamos a ver, como comentaba Ale al principio, un caso de éxito. Esto es un cliente real que trabaja con nosotros, que instaló los dispositivos y que tenía el año pasado 412 vehículos. Y un día me llamó súper preocupado y me dice, ¿esto es real? Porque tengo 1.400 cargas de combustible sospechosas.
¿no? Y prendimos todas las alarmas porque no lo esperábamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos sentamos con ellos, empezamos a analizar qué era lo que había ocurrido, y empezamos junto con el gestor de flota, a poder ver cómo lo podíamos ayudar y qué medidas él podía tomar para que estas cargas sospechosas de combustible disminuyeran. Había, por ejemplo, intercambio de tarjeta entre conductores, había un montón de cosas que ellos debían corregir para que las cargas de combustible disminuyeran. Este año hicimos la misma evaluación junto con ellos, ¿no? Ellos duplicaron su flota, tienen ahora incluso más de 900 vehículos porque siguen instalando, y las cargas de combustible se duplicaron, pero las sospechosas disminuyeron. Acá tienen un poquito las variaciones, pero si vamos a los promedios, que es lo importante, tenemos que el año pasado tenían 5 de cada 10 cargas sospechosas. Y cada vehículo tenía 3,55 cargas sospechosas en promedio, es decir, cada vehículo hacía más de 3 cargas sospechosas. En cambio, este año, 2 de cada 10 cargas nada más son sospechosas y tienen menos de una carga sospechosa por vehículo, lo que nos hace una disminución del promedio de un 79%. Ellos disminuyeron sus cargas sospechosas en casi un 80%. Si vamos a los números, vemos que el año pasado tenían el 40% del combustible en cargas sospechosas, 69.300 litros. En cambio, este año, lo único que tienen es un 15% de cargas sospechosas. Acá tienen el porcentaje en litros, ¿no? Por eso la variación. Un 15% de los litros que consumieron fueron en cargas sospechosas, dando un total de 26.000 litros. Y bueno, esto lo que hizo fue hacer un descenso de un 25% de las cargas sospechosas. Y si esto tenemos que el litro de nafta cuesta 150 pesos, este cliente se ahorró 6.400.000 pesos solamente en el mes de junio. Y yo sé que ustedes me van a preguntar, y deben estar haciéndose la pregunta que nosotros nos hicimos en su momento, y es, ¿qué pasa con ese 15%? Bueno, ese 15% este cliente específico tiene maquinaria amarilla, maquinaria de obra, entonces necesitan cargar en bidones y trasladarlas porque no, estas máquinas no pueden ir a la estación de servicio. Pero ¿qué ocurre hoy? El gestor de flota observa las cargas sospechosas y llama por teléfono al responsable de la unidad y le dice, bueno, vos cargaste este combustible este día en esta estación de servicio, tanta cantidad de litros, me parece que fue lejos de la estación. ¿Por qué? Entonces, corroboran que fue porque, por ejemplo, fue una maquinaria amarilla. Entonces, tienen un control detallado de cada carga sospechosa y así van disminuyendo. Incluso este mes disminuyeron un 5% más sus cargas sospechosas cuando hicimos el análisis, por lo cual este cliente sigue ahorrando toda esta cantidad de dinero por mes, que no es poco. ¿Qué ocurre? Ya tenemos, como decíamos recién, las cargas de combustible, pero otro día, en otro momento, hace un par de meses, otra clienta me llamó y me dice, sospecho que mis conductores me sustraen combustible en un punto específico. Ya, dice, no sé, yo tengo esta sospecha, no estoy completamente segura, pero no tengo manera de demostrárselo, porque no hay forma que yo les muestre y les diga, me estás robando. Pero yo tengo esa sensación. Por lo cual me dijo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ver si realmente es o no es en un lugar específico del mapa? No es como que ellos iban a, no sé, a una estación, no sé si una estación, a una base, a algo que ellos tenían, y sustraían con una manguera combustible del tanque. Y ella estaba súper preocupada. Y entonces empezamos a ver cómo lo podían hacer, ¿no? Y lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma para que ustedes también puedan ver en vivo cómo funciona. Entonces, acá tenemos nuestra plataforma, ¿no? Y podemos hacer zonas. Acá lo que ven, por ejemplo, es que Capital Federal está como una zona. Entonces, una vez que nosotros creamos la zona, que se crea de una manera muy fácil, podemos irnos a los reportes y ahí se abre la pestaña de reportería, como la están viendo acá, y tenemos uno que se llama historial por zona. Si yo hago clic acá, se me abre una nueva pestañita donde yo puedo seleccionar unas fechas específicas. Después puedo seleccionar las zonas, ¿no? Estábamos viendo la zona de Capital Federal, bueno, la volvemos a seleccionar y todos los dispositivos. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, se me va a generar un reporte de zona. Es decir, me va a mostrar mis dispositivos, cuándo entraron a esa zona y cuándo salieron de esa zona. Y lo que yo voy a poder hacer es ver en el mapa, en el momento que ellos entraron y estuvieron dentro de esta zona que yo les comentaba. Es un reporte retroactivo, es decir, yo puedo crear hoy la zona en este mismo momento y me va a aparecer la información de hoy para atrás desde que tiene instalado el dispositivo, siempre en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces yo puedo crear la zona en el día de hoy, el día 24 del 11, irme a ver septiembre o octubre y ver
la información de septiembre-octubre, por ejemplo, de ese dispositivo o de un dispositivo específico o de toda la flota en la zona que creé y en cualquier zona que haya creado. Entonces vamos a ver en el mapa. Una vez que vemos en el mapa nos va a aparecer el recorrido de la unidad. Por acá, como ven, estuvo en Capital Federal, acá ingresó a la zona y acá arriba salió de la zona, hizo todo un recorrido. Y esta unidad, al tener CAN-BUS, podemos ver acá tanto el historial como el nivel de combustible, que es lo que yo les estoy mostrando en pantalla. Entonces, la unidad tuvo este movimiento de combustible. Vemos que va del 39 al 33, al 24%. Acá no vamos a tener un descenso brusco de combustible como una sustracción, porque esta es nuestra cuenta y no tenemos este tipo de inconvenientes, pero podemos ver que hay bajadas y subidas de combustible. Entonces, este es el movimiento que nuestra clienta veía y de esta manera ya detectó realmente si fue o no fue sustraído el combustible. Y creo que de alguna unidad sí había esto de que era un lugar específico y tomaron las medidas necesarias para que dejara de ocurrir. Acá vemos pequeños descensos, como ven, de un 2-3%, porque la unidad se mueve, entonces el combustible dentro del tanque también se mueve con ella y el lector y la computadora de a bordo detecta un poquito más o un poquito menos. El problema son los descensos bruscos de combustible, donde no hay una subida, ¿no? Donde no hay esta vuelta. Y también tenemos que, si por ejemplo, podemos generar una alerta en la cual, si la unidad tiene un descenso de, no sé, un 10, 20, 30%, esto es a elección de ustedes, cuando tengan la plataforma, para que, si el descenso es muy brusco, les genere una alerta, y les lleve una alerta de variación brusca de combustible, para que ustedes estén siempre atentos y no tengan que entrar a ver la zona y toda esta gestión que acabamos de hacer, sino que lo vean automáticamente y entren a ver en el momento específico de esta bajada de combustible si subió o bajó o por qué puede ser que se haya generado esto en ese momento. Por lo cual, Ale, yo te voy a pasar el micrófono a vos para que nos cuentes lo último que nos tenías que contar y también te dejo compartir la pantalla. Gracias a todos. Bueno, lo mío es más volver a dar un aviso de todo lo que va a seguir. ¿Ya terminaron? No, me imagino que todavía tenemos más para ver, ¿o no, Adriana y Sol? ¿O ya Claro que sí. terminaron? No, en este caso lo que nos queda son como todas esas consultas que ustedes tienen, donde nosotros podemos ampliar un poquito más la información y podemos dejar como claros aquellos conceptos que quedaron pendientes. Ok, entonces digamos que vamos a ir directamente a las preguntas. Una maravilla, han sido muy eficientes, muy bien en los tiempos, chicas. Bien Adriana, bien Sol. Bueno, antes de ir pasar a las preguntas, yo les quiero recordar que tienen que tener esta oportunidad de hacer esta entrevista personalizada. Ya hay gente que está preguntando de dónde descargar esta calculadora. Obviamente que con simplemente ir al enlace que hay acá en el InfoTIL y que van a tener en el mail post-evento, pueden agendar una reunión personalizada, gratuita, con los asesores de Location World e IPF Ruta, y ahí les van a explicar cómo es el funcionamiento de la calculadora e incluso van a poder hacer sus simulaciones en esa calculadora y además de otras variedad de consultas que puedan hacer, hasta incluso generar un plan a corto plazo. Por otro lado, ya estamos por entrar a las preguntas, agradezco las que ya han mandado, recuerden que pueden mandar la suya al más 54 911 6950 9333. Vamos a ir, me imagino ya, directamente al tema de las preguntas. Pero antes de eso, recuerden, ese formulario de Google para la entrevista personalizada, van a recibir un mail post-evento donde van a tener la posibilidad para Jorge y Becos de volver a ver este webinar y compartirlo completo. Van a tener el enlace para hacer una pequeña encuesta de satisfacción del evento y el enlace para pedir esta entrevista personalizada, que repito, estoy un poco pesado con el tema, pero es importantísimo que lo hagan. Es una gran oportunidad, sin costo. Pueden marcar el tiempo, el horario y el día que ustedes necesitan. Es una inversión de tiempo para su empresa tener esta entrevista. No se pierdan la oportunidad. Bueno, vamos entonces directamente a las preguntas. Desde ya vale la pena decir gracias Adriana y gracias Sol por tanto conocimiento que nos han brindado. Y gracias a IPF y Location World por haber acercado toda esta información al alcance de los profesionales del transporte y la logística. Bueno, dicho ya los avisos parroquiales, voy a ir a la primera pregunta. ¿Cuáles
esta la hace Carlos de Santa Rosa, La Pampa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un sistema de telemetría y la plataforma de IPF Ruta? No sé quién de las dos lo va a encarar. Dale, si quieres la respondo yo. Digamos que la principal diferencia que tenemos es la información, la forma en que se condensan los datos, pero todo hace parte de una misma herramienta. Entonces, si estamos hablando respecto a la información que vimos en telemetría, efectivamente es una herramienta que tenemos dispuesto para todos. Si estamos hablando de la visualización de cargas sospechosas, es una operación dirigida directamente a IPF porque es, digamos que, muy al detalle a la medida de lo que ellos necesitan. Sí, pero es importante que sepamos hasta qué nivel podemos llegar, incluso podemos llegar muchísimo más al detalle, como nos mencionó Sol, donde podíamos ver el punto específico donde hubo una variación de combustible. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia, pero son herramientas que tenemos disponibles, a excepción de esta, que es específica de la operación, tenemos disponible para ustedes como todas estas herramientas que contamos en la plataforma. Bueno, mil gracias, Adriana, muy claro. Vamos a otra pregunta que hace una señorita o señora Gloria de Villa María, Córdoba, que dice, ¿cuáles son las 3 principales estrategias y tips que debo llevar a cabo en mi organización para que el combustible sea bien utilizado y rentable? Dale, esa la voy a contestar yo. Creo que uno de los tips es estar atento y siempre estar al día con lo que hace la plataforma y poder visualizar las cargas. Creo que esa es una muy importante porque, como les comentaba antes, van a poder tener una eficiencia mucho mayor en los consumos. También el segundo tip que pueden tener es esto de la visualización de los movimientos de combustible en el CAN. Y creo que una tercera es puede ser incluso el tema del ralentí, tener los tableros específicos para poder monitorear y hacer un seguimiento de sus conductores para decir y generar capacitaciones con ellos, ¿no? Para decir, bueno, dejemos de tener los vehículos encendidos si no es necesario tenerlos, ¿verdad? Yo creo que esos son los 3 tips principales y los que más ahorro le van a generar a la flota de Gloria y a cualquier flota, ¿no? Ok, gracias, Sol. Bueno, vamos con una que manda Daniel de Transportadora Pampeana. Dice, hola, mi consulta es saber si es posible y cómo consultar el comparativo de consumos entre la información que arroja el sistema a través del CANBUS versus las cargas de combustible. ¿Se entendió? ¿Podés repetirla, por favor? Vamos de nuevo. Saber si es posible y cómo consultar el comparativo de consumos entre la información que arroja el sistema a través del CANBUS versus las cargas de combustible. Yo creo que sí es posible hacer esa comparativa, y perdón Adri, agarré yo el micrófono sin pedir permiso. Si es posible hacer esta comparativa, recordemos que los reportes que mostró Adri son descargables, por lo cual pueden bajar un Excel con toda la información, y lo mismo las cargas, ¿no? Pueden bajar y ahí hacer una comparativa entre las dos informaciones y ver si es eso o no correcto. No sé, Adri, si querés sumarle algo más. Está perfecto, Sol, efectivamente, y digamos como ampliando un poquito, tienes todo, las herramientas, incluso dentro de los tableros, tienes la posibilidad de irte hasta el nivel de detalle donde te va a permitir a ti ver los viajes, te va a permitir a ti ver esas variaciones, y las cargas y las descargas las vas a poder ver todo el tiempo, tanto en los reportes como en los históricos que mencionaba Sol. Bueno, muy bueno. Tenemos hasta incluso comentarios que están buenos, que son diciendo, che, está muy bueno el webinar, la información que están pasando es muy, pero muy buena. Hay muchas preguntas, con lo cual les recuerdo, en el mail que va a venir después van a tener la posibilidad de rever el webinar, la posibilidad de agendar su entrevista personal para ampliar todas estas preguntas en forma directa a un asesor de Location World IPF Ruta. Van a poder generar una encuesta para de satisfacción y al mismo tiempo van a poder de alguna forma mandar estas preguntas a un sistema de preguntas por mail. O sea, tienen 4 opciones. Para mí, la más inteligente, compartir el webinar y por otro lado pedir la entrevista personalizada gratuita. Bueno, vamos a otra pregunta. Es Iván Guerrero, especialista en transporte de pasajeros. Dice que está interactuando con el sistema GPS de IPF.
¿Ustedes están integrados con esa plataforma? ¿Qué Sí, el silencio? sistema de GPS es la plataforma de IPF Ruta, es todo lo mismo, sí, así que estamos integrados. Ok, bueno, y vamos con otra pregunta que hace Lenin, no de Rusia, sino de alguna zona por acá, por Sudamérica. Lenin dice, ¿qué tipo de equipo se instala en a la flota? La pregunta es debido a que no veo que se pueda hacer bloqueo de motor. Bien, Sí. eso lo agarro yo, Adri, ¿querés? Sí. Acá en Argentina estamos instalando dos tipos de dispositivos. Uno es autoinstalado por el cliente, o sea, es bastante novedoso, ¿no? Al cliente, a vos, Lin, te llegaría acá en Argentina se está implementando eso, llega por correo, lo instala el mismo gestor de flota, lleva 2 minutos, se manda con un video y se pone sobre la batería de la unidad, se conectan 2 cables y se instala. Este equipo no tiene la posibilidad de tener ningún tipo de accesorio. No obstante, el dispositivo que sí va a un instalador e instalarlo, sí tiene la posibilidad de generar todo esto y poner distintos accesorios. Uno es el botón de pánico. Y Adri, confírmame, pero creo que también se puede poner el bloqueo de motor, ¿verdad? Sí, ahí te complemento un poquito la respuesta. Digamos que por políticas de seguridad y por todas las buenas prácticas que nosotros tenemos, el bloqueo lo hacemos hacia el motor estando el vehículo apagado. O sea, es decir, no es como que tú estás andando, más que al motor es a la ignición. Tú no puedes ir y de una vez que se te apague el vehículo, sino por seguridad también de las personas que van en el bus o en el transporte. Cuando tú detienes el vehículo y lo apagas, ya después no lo vas a poder encender. Entonces acá se conoce como un bloqueo preventivo. Fantástico, gracias el dúo Sol-Adriana, realmente muy eficientes a la hora de contestar, muy rica la respuesta. Alex nos hace una pregunta. Buen día, me interesa el tema del gasto extra de combustible por rodar con los neumáticos del camión con menos presión de la recomendada. Entiende que más o menos eso genera un gasto de un 6 a un 15% más de combustible. ¿Es así? ¿Tienen idea? Dale, en este caso, si quieres, la tomo. Aquí es importante tomar en cuenta que efectivamente esto ya se debe desde la experticia de cada persona respecto al tema de mantenimientos. Efectivamente, si lo que tú quieres hacer es un control y seguridad de los neumáticos, también contamos con otras herramientas, con una gama de herramientas que te van a poder, que te podemos ofrecer para poder hacer este control, seguridad y seguimiento de los neumáticos. Efectivamente, esto hace parte de un preoperacional que te va a permitir a ti esa revisión inicial que te va a indicar que efectivamente los neumáticos tienen que ir, por norma, tienen que ir completamente, digamos que en las mejores condiciones. Entonces, sí contamos con las herramientas para apoyarte con esto, para que no tengas ningún inconveniente en la vía y efectivamente no tengas como ralentizado el vehículo por este tema de las llantas. Ok, Perdón, Adri, te complemento, perdónale, pero incluso no solamente el hecho del ahorro de combustible, sino el salvar vidas, ¿no? Porque se te llega a explotar una llanta en el camino, o llega a pasar cualquier cosa, no es solamente un costo de combustible, es un costo humano, es un costo de un montón de cosas que incluso implementa la seguridad, ¿no? Por eso es súper importante y como decía Adri, tenemos herramientas para acompañar. fantástico, muy clarito. Tengo una pregunta que hace Sofía. Dice, les consulto, ¿cómo se mide o se detecta el nivel de combustible en el tanque de los vehículos a la hora de utilizar el servicio? Muchas gracias. ¿Voy yo? Dale, no, si quieres, Dale. no hay problema. Bien, Efectivamente, dale. voy. Ya ves, sabemos tanto que nos vamos pisando, pedimos disculpas, pero queremos darle la mejor respuesta a ustedes y lo más completo posible. Les Tenemos el brota la sensor, información. no brota la información, no lo podemos evitar. Tenemos el sensor CAN-BUS, que es el plan avanzado, que lo pueden ver con la entrevista cuando la tengan personalizada. Si es que así la tienen, le van a explicar bien cómo es el sistema, pero junto con el GPS al vehículo, si es compatible, se le puede instalar un accesorio que es así de chiquitito, que se instala y lee la computadora del vehículo. De esta manera toda esa información nutre en la plataforma y ustedes la pueden visualizar. O sea, Adri, si ahí querés sumar algo también. Está perfecto, me robaste las palabras. Hay muchos curiosos, chicas, hay muchas preguntas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos a 6 minutos de la hora y media, no, de la hora de transmisión. Venimos muy bien, así que si ustedes están de acuerdo, les queda aire, vamos a seguir contestando la cantidad de preguntas que tenemos. Voy con una que hace Santiago. Dice, ¿cómo se diferencia en el caso del ralentí cuando es un vehículo pesado el trabajo detenido como el caso de una toma de fuerza? ¿Se entendió?
Te entiendo y digamos que en este caso el sistema tiene la posibilidad de hacerlo por medio de la detención, determinamos un tiempo determinado donde digamos que es normal, digamos él dice, bueno, esta actividad que él decía, que es una toma de fuerza, detención por un semáforo, tenemos la posibilidad de cambiar este tiempo para que se tome como un detenido o también tenemos la posibilidad por medio del CAN traer esta información directa del computador del vehículo, lo que lo haría más preciso, pero sí tenemos la posibilidad de diferenciar estos datos. Ok. Sol, ¿algo que agregar? No, voy con la que No, la sigue. respuesta de Adri fue súper completa. Bueno, dice Julio de Córdoba, el segundo cordobés entre los preguntadores. ¿La plataforma funciona con mi servicio de GPS actual? No, no, en este caso tendrán que instalar los dispositivos de IPF y de esta manera se puede generar el seguimiento de carga y toda la plataforma, ¿no? Va con los dispositivos GPS de IPF, también por esto que hablábamos de las cargas sospechosas, ¿no? Esto se lee de los dispositivos de GPS de IPF y las cargas de IPF, todos juntos. Bueno, fantástico. A full las empresas de transporte. Acá va Juan Manuel de Transporte Sánchez, de General Roca, que dice, les hago una consulta. ¿Se puede registrar cargas de combustibles que se hagan por fuera de las tarjetas de IPF en ruta? No, esto no es posible porque el seguimiento se hace dentro de la carga. Tenemos sin duda un sistema que también, que no es el webinar, que lo que hace es un servicio de mantenimiento donde se pueden cargar distintos tipos de cargas de combustible, tanto las de IPF como las de otras estaciones, pero este cruce de información sí o sí es con la tarjeta IPF ruta y con el GPS de IPF ruta para que haga el cruce y te detecte si la carga es sospechosa o no. En caso de desear tener un sistema de gestión de mantenimiento, también lo tenemos y se lo podemos ofrecer, eso no es problema. Bueno, vamos a seguir porque tenemos un montón de preguntas más. Vamos a pregunta de Martín Celis de los Hinter, Sociedad Anónima, dice, ¿todo vehículo sin computadora quedan excluidos del análisis o existen adaptaciones para tal fin? En este caso, contesto yo. Efectivamente, digamos que aquí tenemos como toda la posibilidad de precisión de CAN, pero muchos de los reportes que vimos te dan la posibilidad de ver la información calculada. Entonces, no son excluyentes. Podemos incluir también esta información, que es importante que previamente carguemos todos los datos dentro de la configuración del vehículo para poder, digamos que hacer más exacta esta medición, este cálculo que vamos a hacer dentro de la información de los reportes. Ok, bueno, vamos con otra que hace Federico de Grupo Traslada. Es impresionante la cantidad de preguntas que hay, ve que el tema costos pega. Dice Federico, para el caso de usar automóviles a gas, ¿se puede medir el consumo independiente por tipo de combustible? Si quieres te contesto. Este caso se está, digamos que, verificando y se está desarrollando. Actualmente no lo tenemos disponible, pero sí es algo en lo que estamos trabajando, entendiendo que actualmente estamos entrando en sistemas híbridos y demás. Fantástico. Bien, porque es algo que se viene, ¿no? Evidentemente el tema del híbrido y otros combustibles alternativos. Acá pregunta Marcos de Novis Argentina. ¿Permite la plataforma IPF Ruta armar hojas de ruta para distribución, confirmaciones de entrega y escaneo de remitos digitales firmados por los clientes que reciben la mercadería? Sí, tenemos un sistema que es un sistema de eventos donde podemos programar las respectivas rutas para poder hacer este control. Podemos calendarizarlas, podemos dejarlas en reporte de acción automática y también contamos con una herramienta de ruteo dinámico que me va a permitir hacer este control desde la plataforma y una herramienta muchísimo más al detalle. Ok, buenísimo. Chicas, están con aire, ¿no? Porque yo sigo. Acá recién vamos una hora de transmisión, con lo cual podemos extendernos un rato y las preguntas siguen llegando. Así que voy con otra más. ¿Ok? Sí. Vamos. Claro que sí. A la carga. Vamos con Iván, que pregunta, ¿qué confianza hay en los datos que tira el GPS? Tema de fe, ¿no? No. Ciencia pura. No, acá como les decíamos antes, solo lo que se puede medir, ¿no? Y todo es medible. El GPS es completamente confiable, de hecho,
los dispositivos que estamos instalando transmiten aproximadamente 6 posiciones por minuto, es decir, vos doblás y incluso cuando tenés un desvío de más de un 30%, es decir, doblás más de 30 grados, perdón, te detecta que estás doblando, por lo cual en las esquinas también te detecta, y veíamos hace un ratito que yo les compartía el historial de la unidad, cómo teníamos la precisión punto por punto de dónde iba el dispositivo. De hecho, no tienen caídas actualmente casi ninguna de señal. ¿Por qué? Porque estos dispositivos se llaman multicarrier, es decir, tienen una SIM como la del celular que detecta 2G, 3G, 4G, o sea, tiene todas las señales disponibles hoy en Argentina. Y no solo eso, sino que estando dentro del país vas a tener señal con Movistar, Personal, Claro, y creo que ahora Tuenti también tiene antena. Es decir, todo el tema de lo que es señal y cobertura está cubierto en caso de que, no sé, vas por la ruta. A mí me pasa mucho que viajo al interior y, no sé, en la ruta 8, por ejemplo, Movistar no tiene señal y Personal sí, porque tengo 2 celulares. Entonces, si Personal tiene señal, el vehículo va a agarrar Personal. Eso ustedes no van a ver ese cambio, pero lo hace automáticamente. Entonces, siempre que haya cualquier señal celular, 2G, 3G, 4G, el vehículo se va a conectar. Sabemos que hay zonas que son más complicadas y que no hay ningún tipo de señal. El dispositivo almacena la información, es decir, vos no perdés en ningún momento esta información, sino que queda almacenada en el dispositivo GPS y en cuanto detecta señal, lo que va a hacer es darte todos esos datos en la plataforma para que vos los puedas ver. También se está trabajando en tener una solución satelital en todo caso para que realmente no haya ningún punto del mapa donde se queden sin señal. Bueno, muy buena información. Vamos con la pregunta de Luis de Baza. Dice, ¿cuáles son los equipos o dispositivos que se deben instalar a las unidades para realizar el seguimiento del consumo de combustible de cargas o las cargas? Con respecto a las cargas de combustible, únicamente con el dispositivo GPS vas a tener las 3 primeras comprobaciones que hablábamos, ¿no? Por tipo de combustible, por distancia a la estación y por motor encendida. En caso de que quieras ver la variación del tanque, se le instala un segundo accesorio, que es, como les decía, así de chiquitito, que se llama CAMBUS, y eso va a detectar el movimiento de combustible de la computadora del vehículo. No obstante, simplemente con el plan óptimo ya vas a tener tu GPS y vas a poder detectar el movimiento de las cargas, pero no del combustible que ingresa o sale de la unidad. Porque también él agrega en la pregunta, dice, ¿estos equipos se les puede instalar a cisternas o equipos viales? Si quieres te apoyo. De hecho, lo estamos haciendo ahorita actualmente para un cliente en Ecuador, donde se instalaron unos sensores que detectan la apertura y cierre de estas cisternas para evitar, digamos que por decir algo, que se abran en zonas no autorizadas. Buenísimo. Federico, de una droguería situada en la ciudad de Buenos Aires, hace la consulta y dice, trabajamos con una flota de utilitarios. ¿Es posible acoplar IPF ruta para poder hacer ruteos? Sí, pueden acoplar IPF ruta y van a tener, como decía Adri, una sección de eventos donde van a poder generar rutas y van a ver cuando el vehículo ingresa a la zona y sale de la zona. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la otra que estaba aquí abajo. Es increíble la cantidad de preguntas que hay. Dice, estoy teniendo acá, Ángel Sánchez, estoy teniendo casi la mayoría de mis cargas en forma sospechosa, donde me dice carga correcta con ignición off sin variación de combustible. Pero cuando entro a la analítica avanzada, veo que sí varió el combustible. ¿A qué se debe? Qué momento, ¿no? ¿Pregunto de nuevo? ¿Querés que la lea de nuevo? No, está perfecto. De Ok. hecho, para poder, digamos, indicar qué es lo que está pasando, debemos entrar a ver el histórico y de qué manera estamos viendo esta información. Es importante ver cómo los rangos de fecha, es importante identificar cómo, en qué momentos fueron, en qué ubicaciones, y luego ahí sí entrar a verificar la información en analítica. La información que tenemos en analítica es la traducción que hacemos de todos los datos del histórico. Entonces, para poder evaluar la novedad que nos está mencionando Ángel, es importante revisar, digamos que el reporte, y para eso, pues digamos que lo importante, y en este caso le sugerimos a Ángel que se contacte directamente con nosotros para poder hacer esta evaluación sin problema. Buenísimo. Bueno, Ángel, te han contestado. Podés ponerte en contacto que vas a tener todas tus informaciones necesarias. Iván acota, excelente actividad, felicitaciones. Vamos a hacer 4 o 5 preguntas más, si le parece, pero hay muchísimas más, para que esto no sea un chicle, como diríamos acá en la Argentina.
Pregunta Rodolfo de Ciderza desde San Nicolás. ¿El dispositivo tiene alguna incompatibilidad con los otros dispositivos, como ser satelital, Flipboard, etcétera? En No, este pueden caso, instalar, ay, perdón, Adri, que voy otra vez, perdón, chicos. Pueden instalar 2 dispositivos GPS en la unidad que no habría problema, Adri, ¿no? ¿Querés agregar algo? correcto, no hay inconveniente. O sea, digamos que en este caso no tendríamos inconveniente. ¿A qué vamos nosotros? Los dispositivos que nosotros manejamos son tecnología de gama alta, donde digamos que evitamos todos los inconvenientes de información que no corresponde, información nula. Entonces siempre te vamos a sugerir, digamos que el sistema que nosotros manejamos. Ok. Vuelve Federico del grupo Traslada y pregunta, para el caso de usar automóviles a gas, ¿se puede medir el consumo independiente por tipo de combustible? Entiendo que eso ya lo contestaron, ¿no? Estoy mal yo. Pero sí, es posible. Sí, sí es posible. Ok. Martín Celis, nuevamente de los Hinter, dice, ¿todo vehículo sin computadora quedan excluidos del análisis o existen adaptaciones para tal fin? De hecho, este también lo respondimos. Efectivamente, tenemos como la posibilidad de verlo tanto en el computador, porque sabemos que eso requiere, obviamente, la evaluación del protocolo, el tipo de vehículo, el modelo del vehículo. Si no es posible, igual tenemos todas las herramientas para hacer una medición, digamos, con las variables digamos, como irnos al detalle del tipo de vehículo que estamos conectando. Bueno, vamos con otra más. Marcos de AESA desde Misiones. ¿Cómo puedo hacer para conocer las herramientas de neumáticos y de mantenimiento que mencionan? Me imagino pedir la entrevista personal, ustedes dirán. Sin duda, con la entrevista personal lo que vamos a hacer es nuestros comerciales, el equipo de IPF Ruta se va a contactar y le podemos dar una muestra de cómo funciona la herramienta y la plataforma de mantenimiento para que ellos puedan ver que no solamente es que puedan cargar cargas de combustible, no valga la redundancia en la palabra, sino que van a poder hacer seguimientos de neumáticos, de viajes, van a poder hacer checklists. Hay muchísimas cosas que pueden aparte poder evidenciar en este sistema de mantenimiento, pero con la entrevista personalizada se lo vamos a poder mostrar. Fantástico. Obviamente, repito, vuelvan a pedir esa entrevista personalizada, que si quieren cliquear ahora debajo de la pantalla del InfoTIL tienen la opción, o si no la van a tener en el mail post-evento que vamos a estar mandando en breve, donde también va a estar el enlace para volver a ver el evento, entre otras opciones más que van a tener. Pero no se pierdan esta oportunidad. Vamos con una pregunta que hace Martín. ¿Qué análisis realizan las plataformas acerca del uso y consumo de urea? Perdóname. Repíteme, por favor, la pregunta, qué pena. Básicamente se refieren a cómo hacer los controles y las mediciones de la urea. Urea es aquello que se le Es adiciona pues según la norma Euro 5 actualmente, ¿no? Bien, voy yo ahí. Nosotros en este momento estamos trabajando en tener esta medición de la urea. En este momento no ocurre, pero con la plataforma de mantenimiento se van a poder hacer este seguimiento y esta gestión de combustible y de la urea también. Bueno, me parece que hasta acá vamos a llegar. Hay más preguntas. Desde ya que siéntanse libre en el mail que les vamos a mandar post-evento. Tienen la opción de hacer más preguntas, pero lo más inteligente desde mi humilde punto de vista es pedir la entrevista personalizada y sacarse todas las dudas. Y como lo dije antes, ese tiempo que se tomen para esa entrevista es una inversión para su negocio. Van a poder despejar un montón de dudas, van a tener una mirada de un asesoramiento gratuito por profesionales de excelente calidad. Ya la están viendo acá a Sol, la están viendo a Adriana, la cantidad de información que han vertido. Toda esa información la pueden preguntar en forma personalizado en ese análisis, ya sea en el mail post-evento o ahora mismo aquí abajo en el InfoTIL. Y vamos a ir cerrando. Desde ya, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Un montón, cientos de personas. Agradecemos mucho su atención. Agradecemos a Adriana y a Solange por habernos dado todo este conocimiento que realmente nos ilustra y nos fortifica dentro de la actividad profesional que cada uno de los responsables de transporte y logística que nos han estado mirando han absorbido. Y ya que estamos antes de ir al cierre, le pido un concepto de cierre a cada una de ustedes.
Sol, ¿querés darme alguna palabrita, algún concepto para cerrar? Yo creo que la frase más importante, y hemos repetido, es solo se puede mejorar lo que es medible, y acá pueden medir todo. Fantástico, Está muy perfecto. concisa. Lo cerraste Adriana, súper. tu No, en turno. mi caso es como tenemos todo como para controlar tu flota, ayudar a mejorar toda la gestión. Entonces, es simplemente que nos indiquen y empezamos a trabajar en ello. Fantástico. Bueno, chicas, para mí fue un lujo escucharlas. La verdad, yo no tengo flota, tengo mi propio auto y así todo me sentí bastante identificado en muchas cosas que puedo llegar a generar. Me imagino aquel transportista que tiene su camión todo el día rodando o que tienen más de una unidad, utilitario, camión y a distintos tipos de combustible. Así que mil gracias por su información. Le agradecemos nuevamente a YPF Ruta y a Location World por acercarnos a estas dos profesionales magníficas, por acercarnos esta información, por estar disponibles para dar más información de este tema. Le agradecemos, como les dije yo, a Adriana y a Solange. Y recuerden, este webinar lo van a poder volver a ver y compartir en el mail que les vamos a estar mandando en próximas horas. En ese mismo mail van a tener la posibilidad del pedido de esta entrevista gratuita. Recomiendo por 10ª vez, por lo menos, que lo hagan, no se pierdan esa oportunidad. Van a tener una breve encuesta y van a tener una posibilidad de hacer preguntas directas a las oradoras. O sea, esperen ese mail, actúen o actúen ya por el enlace que está aquí abajo. Bueno, no hay mucho más que decirles que gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Tengan presente que pueden informarse diariamente los 365 días del año en el InfoTyl, en nuestro portal www.infotyl.com.ar. Tenemos la mejor información de primera mano en ese portal todos los días o semanalmente si se suscriben a nuestro newsletter. Gracias nuevamente. Ya nos veremos el próximo webinar. Tenemos más planeado junto a YPF Ruta y así vamos a seguir. Que tengan un buen fin de esta semana y un gran fin de semana. Descansen, aprovechenlo y nos estamos viendo en nuestro próximo webinar. Desde ya, muchas gracias a todos. Nos vemos.